Bienvenidos a todas las personas que se conectan con este foro que presentamos todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. Seguimos entrevistando a los candidatos a las primarias y en esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con Delsa Solórzano, quien es abogada, defensora de derechos humanos, defensora de víctimas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, especialista en ciencias penales y criminalísticas y también presidente del partido Encuentro Ciudadano. Su carrera, tiene una carrera amplia como parlamentaria nacional. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, mi amor. Bueno, yo quisiera comenzar, abogada, con lo siguiente. Usted tiene 25 años en la política venezolana. Ha dicho que el país la vio crecer. Se lanzó a las primarias con un partido joven, Encuentro Ciudadano, que usted misma creó. ¿Por qué quiere ser presidente de Venezuela? Bueno, por muchísimas razones. Uno de ellos es porque yo nací para servir. Yo, en efecto, nací para servirle a Venezuela y lo he hecho toda mi vida. En primer lugar, lo hice como activista de derechos humanos, que voy a hacer eternamente, defendiendo víctimas de la violación de derechos humanos y ahora de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad. Y es hora, luego de habernos preparado, de haber fundado un partido político con los mejores hombres y mujeres en todo el país, de haber construido a lo largo de 5 años un programa de gobierno que se llama Raíz Más Oportunidad. Es hora no, no ya de luchar por defender los derechos humanos, sino de aplicar esa defensa de los derechos humanos desde el propio Estado, que como tú sabes es el responsable de la violación de derechos humanos. Yo quiero un país con derecho a la propiedad privada, con derechos económicos que se garanticen, con derecho humano al agua, a la luz, a la internet, a la libertad personal, al trabajo y al empleo digno, al salario digno, a la garantía de seguridad social para los adultos mayores y para las amas de casa. Eso es un Estado garantista y es lo que nosotros estamos empeñados en construir. En su campaña, su bandera siempre han sido los presos políticos. ¿Cree que han sido los presos políticos los grandes olvidados de la oposición venezolana? Se lo digo porque ni siquiera están en la agenda principal de las mesas de negociación en México. Bueno, nosotros no formamos parte de la mesa de negociación en México, ¿sí? Lamentablemente, yo no creo que sean olvidados de la oposición, yo creo que son olvidados de un país. Y eso es muy triste. Mi papá, que fue preso político durante casi 18 años, siempre decía, es una frase de mi padre, que a mí me alegra mucho que muchos la hayan tomado ahora, pero es una frase de mi papá. Mi papá decía que lo peor que le puede pasar a un preso político es el olvido. Y por eso yo jamás los voy a olvidar. No solamente no los olvido, sino los defiendo. Mira, ¿quién se acuerda hoy de los presos de Cotiza? Aquellos jóvenes militares que levantaron su voz en Cotiza contra la opresión y que se negaron a reprimir a la nación. Esos muchachos están presos. Uno está en la cárcel de Santa Ana, solito y por allá, y los otros están en la ciudad de Caracas. De esos muchachos hay que acordarse. ¿Quién acuerda hoy del general Hernández da Costa, que además recientemente ha tenido síntomas de un ACV, no le dan atención médica? ¿Quién se acuerda hoy de Franklin Caldera? ¿Quién se acuerda hoy de que Roland Carreño y Juan Requesén siguen presos? Caramba, eso es inaudito. O del teniente Gasparini, o de qué sé yo, tantos, o de Molly de la Sota, que es una gran luchadora de los derechos humanos, lucha por los derechos de su hermano, el capitán Luis de la Sota, pero también por los derechos del resto de los prisioneros políticos. Hay 23 mujeres presas políticas, hay sindicalistas, hay luchadores sociales, hay pues 300 hombres y mujeres que están en prisión sin haber hecho nada y que hoy están siendo torturados. Si nosotros no entendemos que el primer decreto del nuevo presidente de la República, de esta mujer, de la nueva presidenta de la República, tiene que ser la libertad de los presos políticos, entonces yo pasaría a ser una carcelera y sería exactamente lo mismo que he adversado y combatido durante 25 años. Ahora, yo le pregunto, candidata, ¿el gobierno nacional o funcionarios del gobierno están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad? Pero el gobierno pareciera
es lo que hace ver con sus medidas arbitrarias que no le tiene miedo a la Corte Penal Internacional. Lo digo porque sigue aplicando detenciones arbitrarias, hay denuncias de tortura, está el caso del estudiante de la UCB, desapariciones forzadas. Usted denunciaba en su Twitter el caso de Yosida Venegas, quien es madre de un militar que fue condenado a 30 años y que estuvo un mes prácticamente desaparecida y apareció en el INOF. Un caso que usted ha O Javier denunciado Tarazona, activista de ilegal. derechos humanos que está preso. Javier Tarazona, más la violencia política que ahora se aplica contra los candidatos de las primarias, usted lo ha denunciado también. Le pregunto, ¿el gobierno no le tiene miedo a la Corte Penal Internacional? Yo creo que sí, y que tanto miedo le tiene que dedican a Tarek William Saab a defender a Maduro en la Corte Penal Internacional. Una de las razones por las cuales nosotros rechazamos esa supuesta protección que nos quería imponer la dictadura, que no es protección nada, era persecución autorizada, es una barbaridad. Una de las razones para hacerlo, hubo varias. Uno, la legitimidad del órgano que lo ofrece. Dos, que es el propio Estado el que te persigue. Tres, que Tarek es mi contraparte en la Corte Penal Internacional. Cuatro, el fiscal asignado es una de las personas más cercanas de Tarek, es el responsable de que Javier Tarazona esté preso, es el responsable de la investigación del asesinato o de la muerte de, 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 de Baduel, es el responsable de la investigación del asesinato de Neomar Lander y de decir que Neomar se había suicidado, por ejemplo. Entonces eso era simplemente una trampa jaula que quería entender. Tristemente, la dictadura hasta este momento pareciera no haberse dado cuenta que es que la verdad es que cuando uno actúa con la sinceridad de por medio y con la verdad por delante, ellos no pueden contigo. Y a ver, el tema del miedo, por ejemplo, a la persecución, hay que tener miedo para que la dictadura se quede eternamente en el poder. Ese es mi miedo. Lo demás, bueno, yo vivo en dictadura, caramba. O sea, una cosa que yo siempre señalo es que me llama la atención la gente que dice que vive en dictadura, pero se comporta como que si vivieran en democracia. Eso es absurdo desde todo punto de vista. Hay que entender que vivimos en dictadura y hay que actuar en consecuencia, porque de lo contrario no la vamos a poder combatir con eficiencia. Usted ha denunciado persecución y violencia política desde que anunció su candidatura. Ha dicho que está vetada de la mayoría de los medios de comunicación social del país y que al menos dos emisoras han sido cerradas luego de que la hayan entrevistado. ¿Cómo se hace política en esas condiciones? Muy difícil, pero es que no solamente se trata este, de, de la persecución, se trata de que persiguen a todo mi equipo, se trata de que persiguen a las personas que me acompañan y que lo hacen evidentemente para tratar de detener el avance de nuestra candidatura. Yo acabo de llegar de Monagas, de Punta de Mata, con una cosa impresionante. La concentración fue fantástica y debo decir que gente espontánea, que en mi caso particular no se trata de movilizaciones ni nada de esto, se trata de gente que espontáneamente viene a vernos y llenamos un sector de Punta de Mata, cónchale, de manera impresionante. Yo sé que eso es lo que le molesta al régimen y bueno, y a otros tantos por ahí, ¿no? Entonces, eso que está pasando con nosotros es lo que quiere detener el régimen y quiere impedir que nosotros sigamos avanzando en este empeño de liberar a Venezuela. Pero nada nos va a detener, nada nos va a detener en el empeño de liberar a Venezuela. Mira, he sufrido amenazas serias de muerte, he sufrido persecución, acoso, intentos de atropellamiento en Monaga, todo lo que te puedes imaginar. Pero aquí seguimos y vamos a seguir hacia adelante porque tengo un compromiso con Venezuela, que es liberarla. Mi compromiso es liberar a Venezuela y lo vamos a hacer. Candidata, hablemos de política. ¿Cuál es su principal propuesta de llegar a una presidencia de la República o a ser la candidata unitaria de la oposición? Yo espero ser la candidata unitaria de la oposición. Y obviamente hay propuestas en dos sentidos. Por un lado, el tema político, que me parece fundamental, pero a ello me voy a referir en segundo término. Y lo primero tiene que ver con el programa de gobierno. El programa de gobierno se llama Raíz más Oportunidad y pretende lograr
que a través de la reactivación del aparato productivo nacional, de la sustitución de la economía de puertos por una economía de producción, por una economía productiva, nosotros generemos en Venezuela las oportunidades necesarias para que cada venezolano sepa que puede vivir, crecer, desarrollarse, establecerse en el país, tener aspiraciones. Mira, todo joven que estudia quiere al graduarse tener acceso a un carro y una vivienda. Eso es imposible en Venezuela. Toda persona que tiene un oficio aspira a lo mismo, aspira a tener calidad de vida, poder llevar, mandar a sus muchachos para la escuela, no sufrir cuando se le abre un hueco en el zapato al carricito y saber que ahorita que estamos en época de inicio de año escolar, no vas a sufrir porque no tienes con qué comprar los libros o los uniformes. ¿Y cómo se hace eso si Venezuela no te da oportunidades? Esas oportunidades negadas han sido las que han llevado a 7 millones de venezolanos desde la persecución política, la inseguridad, etcétera, pero todas ellas son oportunidades que te terminan negando tu país a huir de Venezuela. Nosotros tenemos la obligación de generar esas oportunidades en Venezuela para que quienes se fueron puedan volver, para que quienes están aquí y quieran irse puedan saber que no tienen que irse para poder trabajar, para poder llevar comida para su casa, para poder ayudar a los adultos mayores que están pasando mucha necesidad, para poder crecer como personas y para poder conformar familia, aquellos que quieran hacerlo, etcétera, y que además, en tercer término, quienes también estamos aquí, pero hemos decidido quedarnos en Venezuela, sepamos que esa decisión consciente que hemos tomado no tiene por qué estar divorciada de las oportunidades para desarrollarte desde tu oficio o tu profesión. En eso se centra nuestro programa de gobierno y en el cómo nosotros generamos pues esas oportunidades a través de los procesos económicos que hay que instaurar inmediatamente. Por otro lado, pues evidentemente hay una propuesta también política que tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos a la dictadura en caso de que ésta quiera impedir la primaria o arremeter contra la persona que resulte electa el 22 de octubre. Si nosotros entendemos, porque hay que ser coherente con las cosas, uno no puede ser coherente nada más para lo que le conviene y agarrar el pedacito de la historia que me gusta a mí. A ver, nosotros cargamos, los venezolanos, en el morral de nuestra historia, a Piar, ¿sí? A Boves, a Bolívar y a Miranda, y está Boves también, no me gusta, pero está en mi moral, yo no puedo negar que fue parte de mi historia, yo no puedo agarrar nada más el pedazo bonito, el pedazo que me guste a mí, nosotros cargamos con eso. Si nosotros entendemos que hay que cargar con nuestra historia y con las consecuencias de nuestros actos, debemos entender también que en el 2018 luego de un proceso que en el 2016 y en el 2017 se declaró dentro de la Asamblea Nacional 2015 la ilegitimidad del gobierno de Maduro, en el 2018 hemos dicho y ha dicho la comunidad internacional que no hubo elección. En consecuencia, Maduro no es presidente. Eso se nos olvidó, porque a mí no se me olvida. Y sin embargo voy a competir contra Maduro y sin embargo Maduro está en Miraflores. ¿Es ilegal? Sí, pero es porque estamos en dictadura. Entonces, ¿las inhabilitaciones son ilegales? Sí, son más que ilegales, son inconstitucionales, constituyen una violación a los derechos políticos, que son derechos humanos, pero estoy en dictadura. Entonces, es irresponsable dejar al país sin la posibilidad de tener un candidato o también es irresponsable pretender sustituir el dedazo de lo que fue el G4, que ellos mismos han reconocido que fue un error designar todas las candidaturas a dedo por el dedazo de una persona que va a ser electa como líder, no va a ser electa como caudillo. Entonces, esas cosas son esenciales. Hay que ponerse de acuerdo y decirle al país que nosotros estamos responsablemente actuando en beneficio de Venezuela. Porque yo siempre digo que una persona se puede y en nuestro caso se debe sacrificar por el país, pero el país no se puede sacrificar por una persona. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus objetivos? Mi objetivo es sacar a Maduro del poder y darle democracia y libertad a Venezuela. Mi objetivo no es montarme yo, porque entonces, si mi objetivo es montarme yo, la consecuencia es que si no soy yo, no es nadie. Y si no es nadie de la oposición, entonces vuelvo en el ritornelo a decir que se queda Maduro para el 2000 siempre, y eso es inaceptable para nosotros. En eso que usted plantea que debe haber una solución por si gana uno inhabilitado o por si inhabilita a quien gane en Es que esas va más primarias. allá, mira, yo fui ¿Qué debe haber? candidata
Es que va más allá. Yo fui candidata a las primarias de alcalde 2011, 12, ya no me acuerdo. Y la persona que me ganó por muy poquitos votos, fue una diferencia mínima. Ponle una cosa así como 40 votos, era una tontería. La persona que me ganó se murió pocos días después de la primaria, ¿sí? Y no había una previsión, se me pidió a mí que asumiera la candidatura y yo no quise, porque yo no, la verdad es que yo lo había asumido simplemente por un tema de disciplina partidista, ¿sí? No lo había asumido por querer ser alcalde, pero bueno, la disciplina partidista me llevó a asumirlo y yo sé que los compromisos que asumo los asumo con responsabilidad. Yo no quería, y entonces allí fue cuando ganó David Smolansky, porque lo que se acordó luego es que podía haber candidaturas abiertas de la oposición, porque el municipio de Latillo no se perdía bajo ninguna circunstancia. Entonces hay que estar preparados para lo que sea. Es irresponsable decir yo gané y entonces, bueno, si no soy yo no es nadie, o yo pongo a dedo a quien a mí me dé la gana, porque eso significaría desconocer la importancia del resto de los candidatos. Porque desde aquel candidato que saque un voto hasta el que gane, todos son igualmente importantes a la hora de la toma de decisiones y cada uno de esos votos representa a Venezuela. Tú no puedes autoatribuirte la representación de toda una nación en una circunstancia como esta porque ello atenta contra la unidad y sin unidad no hay libertad. Ahora, candidata, de los 13 que están en esta contienda, las primarias, pareciera que por lo menos dos que yo he entrevistado no están de acuerdo con un consenso y dicen que el candidato que gane hay que defenderlo hasta el final. Le hablo concretamente a Andrés Velázquez y María Corina Machado. Entonces, ¿cómo lograr ese acuerdo entre los 13 antes de esas elecciones del Yo 22 de no octubre? opino de los demás candidatos, yo opino de mi candidatura y te planteo nuestra posición que la estamos llevando a la mesa de debate para que podamos conversar sobre el tema. Mm. En este momento lo están debatiendo. Bueno, yo estoy proponiendo que se debata el tema, es que hay gente que está negada, que hay gente que no quiere darle a Venezuela una posibilidad, y repito, uno está aquí para sacrificarse por el país, no para que el país se sacrifique por uno. ¿Cuál es tu objetivo? Caramba, mi objetivo es la libertad de Venezuela. Entonces, si el objetivo es la libertad de Venezuela, hay que darle libertad a Venezuela. Mire, entre las preguntas también tengo, ¿cómo se sale de un gobierno autoritario que además está siendo investigado internacionalmente? ¿Cree que aquí se deben aplicar perdones, optar por la justicia transicional? La justicia transicional es obligatoria, ¿sí? Otra cosa que hay que entender es que después de un proceso de conflicto, de guerra o de dictadura, lo que viene inmediatamente para los pueblos, para las naciones, se llama transición. Lo que arranca en Venezuela, una vez que yo sea presidente electa, después de que pasemos por todo el proceso de ganar la primaria, tener mecanismos de articulación dentro de las fuerzas democráticas y tener mecanismos de articulación con quien me tiene que entregar el poder y tener mecanismos de articulación con la comunidad internacional, que logremos condiciones mínimas para poder acceder a una elección y que logremos ganar y cobrar, ¿sí? Lo que empieza una vez que ya yo sea presidente electa de la República, de mis votos mediante, se llama transición, porque vamos a encontrar un país sin instituciones, un país donde no sabemos cuánto es el Producto Interno Bruto, un país donde no sabemos cuántos ministerios y viceministerios hay, un país donde no sabemos el presupuesto de la nación. El último que se conoció fue en 2016, porque en el 2017, cuando le tocaba a Maduro presentar a la Asamblea, la presentó en el TCJ. Un país donde no hay cuentas, un país donde no hay independencia de ninguno de los poderes, donde el sistema de administración de justicia está absolutamente secuestrado y no hay ni un solo juez ni un solo fiscal que sea de carrera y por el contrario está politizado. Entonces hay que establecer los mecanismos claros de transición y además un país que viene de una grave violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad tiene que tener mecanismos de justicia transicional. La justicia transicional busca alcanzar uno, justicia, y una vez que se alcanza la justicia y el resarcimiento adecuado a las víctimas, necesariamente viene la reconciliación de la nación. Una reconciliación que es obligatoria para poder seguir adelante. De lo contrario, a ver, veamos los ejemplos de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Alemania, de Brasil, etcétera, y de todos los países donde de manera adecuada se han manejado los procesos de justicia de transición. Mire, ¿y qué?
en su propuesta o en su mensaje, ¿qué tiene que decir de quienes tienen el poder de las armas, las Fuerzas Armadas? ¿Qué les dice? ¿Qué significa que en la actualidad haya más de 100 militares presos políticos? Fíjate que qué doloroso que aquellos militares que hayan entendido que el que, um, el que se dedica a la carrera militar abraza las armas para conseguir la paz. La función de un militar no es buscar la guerra, es evitarla. Es en definitiva conseguir la paz para las naciones. Y en el caso de Venezuela, cada país tiene su realidad, pero en el caso de Venezuela es importantísimo entender que nosotros somos herederos de un ejército de libertadores, de un ejército que tiene en su haber, y se me eriza la piel, haber liberado a 5 naciones. Si lo ves desde el punto de vista más técnico, a 6, porque Panamá era parte de Colombia y a Panamá también la liberó Simón Bolívar y los libertadores venezolanos. Entonces, si tú entiendes que abrazaste a las armas para conseguir la paz, que abrazaste las armas para defender la Constitución y que abrazaste las armas para honrar a nuestros libertadores, ello debería devolver a la Fuerza Armada aquella frase manida que se perdió en el camino, que es el honor es tu divisa, y no el emprendimiento se divisa, porque entonces le dicen a los militares que están ganando 3 pullas, así como todos los funcionarios públicos, cuando ellos ganan un poco más, que tienen que montar un emprendimiento. Entonces los emprendimientos los tenemos llenos de matracas en las alcabalas y eso trae consecuencias económicas, por cierto, porque una de las razones de la inflación es justamente el tema de las matracas y de las coimas que hay que pagar en las alcabalas de este país, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que los mandos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional están dispuestos a rescatar el honor de la Fuerza Armada Nacional. Y sé también que hay muchísimos militares en situación de retiro, ojo, que están dispuestos a volver a contribuir con la Fuerza Armada Nacional para devolverle el honor que bien merece. Mm. Y bueno, ya entre las últimas preguntas, candidata, el hecho de que estas primarias, la Comisión Nacional, las juntas regionales estén en constante peligro o amenaza o hostigamiento para realizar estas elecciones. Se teme mucho por la seguridad de los electores el día 22 de octubre. ¿Qué mensaje le da usted al electorado para que salga a votar sin miedo? Es que no hay que tener miedo, todo eso es bulla, eso es ruido que quieren generar para evitar que vayamos a votar. Hay que tener memoria de nuestra historia, lo repito. Nosotros hemos hecho ya otras primarias. Hicimos una primaria en el 2012, que por cierto, yo quiero reiterar que aquella primaria eh, eh, contó no solamente con el apoyo técnico del CNE, sino que el CNE de aquel momento, que no era bueno, porque no me van a decir que el CNE con Tibisay y Lucena era bueno, era muy mal. ¿No? Ese CNE contó los votos, ese CNE, o sea, el apoyo técnico fue más allá. Pero después de eso hicimos 2 procesos de consulta, la consulta del 16 de julio y la consulta, no recuerdo si fue en septiembre o en octubre, ¿sí? Y esas consultas las hicimos los ciudadanos. También decían que si les iban a acabar, mentira. Hubo consulta, hubo decisión de la gente y hubo la posibilidad de que estuviéramos en la calle tomando decisiones. Ahora nos toca escoger a la persona que va a ser la abanderada para asumir el compromiso, repito, de sacar a Maduro del poder. Cuando usted vaya a votar el 22 de octubre, pregunte cuál es el objetivo de cada uno de los candidatos. Pregúntaselo a sí mismo. ¿Cuál es la trayectoria de lucha real? No de habladera epistolaje. Me perdonan que lo diga de manera tan sincera, pero yo prefiero ser la candidata que diga la verdad. ¿Cuál es la trayectoria de lucha? ¿Cuál es la experiencia de cada quien? ¿Y cuál es el objetivo de cada quien? Mi objetivo es sacar a Maduro del poder y devolverle la libertad a Venezuela. Esos son temas fundamentales a los que tiene que responder la ciudadanía a la hora de votar el 22 de octubre. Y en mi caso, recuerden que estoy abajo y a la izquierda. En toda la esquinita van a ver allí Delsa Solorza. Eso, ¿qué opinión tiene de esa boleta electoral? No me gustó. Dicen Bueno, que da beneficios a algunos y a otros no. no, la boleta está hecha en estricto orden alfabético, Ok, por los nombres. No te puede beneficiar. Te puedes llamar Zoila, Petra, Juana, María. Eso no es culpa de la boleta electoral. y Pero en solo todo por caso, dar.
es una decisión de la Comisión de Primarias y hay que entender que tiene que haber independencia. Si nosotros queremos un ente rector independiente, tenemos que empezar por practicar. La Comisión Nacional de Primarias tomó sus decisiones como tiene que ser. No pueden estar los candidatos ni los partidos políticos tomando las decisiones por la Comisión de Primarias. Yo hubiera querido, y lo pedí por escrito, que la boleta tuviera la foto del candidato. ¿Para qué? Para garantizar el derecho al sufragio de manera directa de las personas que, por ejemplo, no saben leer y escribir. Pero bueno, es una decisión de la Comisión de Primarias que yo respeto. Y la boleta no está ahí para que me guste a mí. La boleta está ahí para ser un instrumento de los ciudadanos y nosotros vamos a invitar a votar a los ciudadanos con las reglas que ha diseñado la Comisión de Primarias. Por ahí hay una ex integrante de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui. Ha hecho varias ruedas de prensa diciendo que... A mí me hubiera gustado que ella ejerciera su voz dentro de la Comisión de Primarias. Mientras estuvo dentro de la Comisión de Primarias, decía que todo era una maravilla. Hoy dice que esas primarias no se van a dar sin CNE, sin el apoyo técnico del CNE. Ella poquitos días antes de su renuncia, cuando todavía era miembro de la Comisión de Primarias, aupaba a que la gente prestara sus casas, sus mesas de comedor, sus sillas para la realización de primarias. El que quiera, si ella hubiera querido seguir siendo una voz dentro de la Comisión de Primarias, lo hubiera hecho. Candidata, ¿evaluó usted alianzas políticas? Por No, ahí no se pretende aliar con ningún partido tradicional no, 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 que no, no. hablan de que las primarias se ganan con maquinaria. Bueno, yo tengo mi propia maquinaria, gracias a Dios, he dedicado 5 años de la vida a construir esa maquinaria. Ustedes conocen al partido en Lara. Yo creo que hoy nadie puede decir que hay un partido más activo que Encuentro Ciudadano en Lara. No, no, o sea, el Encuentro Ciudadano Lara, que es igual a Encuentro Ciudadano Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Miranda, Caracas, qué sé yo, todo el país, Monaga, de donde acabo de llegar, Guárico, etcétera, está activado con una gran maquinaria electoral, con testigos ya formados para la primaria, etcétera, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho ser lo que hoy somos. A nosotros nos ha costado mucho ser un partido que puede predicar con el ejemplo. Un partido que hace política con P mayúscula, un partido que hace política de una manera distinta, un partido que no cree en los mecanismos tradicionales de hacer política en Venezuela, y eso es lo que nosotros somos hoy. Y eso lo queremos seguir manteniendo. Ojo, que no esté previsto para nosotros hacer ningún tipo de alianza con otro partido en este momento, no significa que no seamos conscientes de la necesidad de articularnos con todos. Yo creo, no en vano, mi comando de campaña se llama Unidos Somos Mejores. Una vez que yo gane, mi función inmediata, mi tarea inmediata, tiene que ser articular con todos los demás candidatos y abrirles las puertas de mi comando de campaña para que juntos podamos salir de esto. Y bueno, finalmente, hay analistas políticos, politólogos que dicen los errores de la oposición han hecho que se afiance Maduro en el poder. Muchas de las cosas que se prometieron y no se cumplieron ha hecho eso. ¿Qué cosas no se deben repetir? No se debe repetir el dedazo, no se debe repetir el hecho de que se pase por encima de la voluntad de la gente y que solamente sean tomados en cuenta unos a la hora de tomar decisiones. Pero ojo con esto, ¿no? Porque Maduro está en el poder porque es un dictador. Entonces no le quitemos culpas a quien la tiene, porque quienes opinan de esa manera le quitan culpas al dictador, igual que aquellos que dicen los dos factores o las dos fuerzas en juego. Aquí no hay ninguna dos fuerzas. Aquí hay una fuerza mayoritaria que es la oposición, y hay un grupo muy reducido de gente que usa el poder de las armas para sostenerse en el poder, pero no somos iguales, porque a nosotros no nos pueden culpar de dictadores, de criminales, de asesinos. Entonces, cuidado con eso, porque nos ponen en el mismo nivel de responsabilidad y eso no es correcto, ¿no? Eso le quita responsabilidad a Maduro, eso de alguna manera sí colabora con la narrativa de la dictadura que pretende exculparse de todas sus culpas, ¿no? De todas sus responsabilidades, correcto. Bueno, declaraciones de Delsa Solórzano, abogada, candidata a las elecciones primarias por el partido Encuentro Ciudadano. Gracias por atender esta entrevista. Gracias a ti, mi amor. Un fuerte abrazo a toda mi querida gente del Estado Lara. A las Por personas que se cierto, conectan. cierro campaña con ustedes allá en Lara. No voy a En cerrar en Lara. Caracas y Miranda. Sí, señor, cerramos en Lara.
Estaremos cubriendo su cierre de campaña entonces próximamente. Bueno, a todas las personas que siguieron esta entrevista, será hasta una próxima entrega. Gracias por acompañarnos.